A ver, en esta coyuntura de coronavirus es bueno que los trabajadores tengamos claro cuáles son nuestros derechos excepcionales que se han marcado en algunas disposiciones que ha dado el gobierno para que aquellos que tengan algún malestar, algún síntoma, se tomen la prueba necesaria y no vayan a contagiar a sus oficinas. Se han tomado varias medidas, incluso ya se habla de la posibilidad hasta del teletrabajo, de trabajar en casa a través de internet, si es que es posible. Vamos a ver hasta dónde nos ampara la ley y qué margen de juego nos ha dado. Estamos con Germán Lora, que es profesor de San Entendido en este tema. ¿Cómo está, Germán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay algunas recomendaciones que se han dado a las empresas para, digamos, ser un poquito más flexibles respecto a los descansos por enfermedad respecto a esto que estamos viviendo, que es el coronavirus, ¿no? Explícanos un poco. Sí, a ver, creo que podemos agruparlas en dos situaciones. Aquel trabajador que presenta algún síntoma de enfermedad, no necesariamente el coronavirus, pero un síntoma de enfermedad, esos trabajadores tienen, como siempre lo han tenido, todo el derecho de no asistir a laborar a través de un certificado médico particular que le puede dar un médico, y que eso se va a tramitar como una incapacidad temporal para el trabajo. Antes me pasaba la gripe, jugando fútbol te rompías una pierna, todas esas cosas van a tratarse exactamente igual, ¿no? Un trabajador que está enfermo, que tiene algún síntoma, fiebre, dolor de cabeza, lo que fuera, y entonces presenta un certificado médico particular, y entonces entra en el sistema de incapacidad temporal para el trabajo. Ahí no hay ninguna novedad. La novedad se presenta en todas estas situaciones que se están dando donde el trabajador no se siente incapacitado físicamente a trabajar, sino que por precauciones, por las normas que han salido, por precauciones del propio empleador, se establece que no vaya a laborar, a pesar de que podría estar prestando servicios porque físicamente se siente bien. En esas situaciones pueden darse dos cosas: que las partes pacten, por ejemplo, que se pueda realizar un teletrabajo, es decir, un trabajo en domicilio. No le hablemos de teletrabajo porque el teletrabajo tiene ciertas normas que hoy se han dado cuenta que son bien complicadas de cumplir, ¿no? Hoy nos topamos con una legislación laboral complicada en esa materia, poco complicada en esa materia. Entonces hablemos que el empleador puede cambiar la modalidad de trabajo y mandar al trabajador a que preste servicios desde su domicilio, fundamentalmente, no desde una cafetería, sino de su domicilio. Y la segunda es que si el trabajador no puede, porque su labor no le permite realizar servicios desde su domicilio, entonces se va a una suspensión de la relación laboral con pago del ingreso mensual del trabajador, pero con cargo a que el trabajador posteriormente recupere las horas dejadas de laborar. Entonces esas son las dos grandes situaciones que podrían presentarse. Te vas a tu casa, pasas el test, si es negativo, todos esos días que has dejado de laborar los vas a compensar después. Ahí ha habido una protesta, ¿no? Porque finalmente uno no está en casa porque quiere, sino porque puede ser un riesgo para los demás compañeros de trabajo. Entonces, ahí habría que tener una comprensión mayor, ¿no? Respecto a los sui generis de esta situación. Situación peor sería que te den vacaciones, porque no son vacaciones, porque no me puedo mover de mi casa, ¿no? Estoy en cuarentena. Hay que entender, y eso creo que los trabajadores, y entiendo que los empleadores también, pero los trabajadores fundamentalmente porque son los que más se van a ver afectados, tenemos que tener un poco de comprensión en esta situación complicada que esperamos todos que sea temporal, ¿no? Pero sí, es claro que si yo estoy 14 días pues sin trabajar, ¿cuánto tiempo más después tengo que volver ese tiempo de trabajo? Me tengo que quedar como 4 meses más trabajando bastante, ¿no? Entonces, sí, es comprensible, pero también hay que entenderlo. Hay que verlo desde el otro lado, ¿no? Porque si yo, empleador, por ejemplo, que tengo una microempresa, que tengo 10 trabajadores, no mando a ese trabajador a casa, después voy a tener 3, 4, 5 infectados y la mitad de mi personal va a estar obligatoriamente de para, ¿no? Y ahí sí la cosa del panorama se le puede complicar también al propio empresario. Sí, hay que velar por el colectivo más que por las individualidades hoy por hoy, ¿no? Sí. Entonces, esas son las situaciones. Luego de ello, se permiten una serie de situaciones como son las vacaciones, si es que el trabajador quiere, porque todo esto tiene que ser por acuerdo. El adelanto de vacaciones, la licencia sin goce.
¿sí? Para no tener que recuperar posteriormente. Ya la gama de posibilidades que están en la legislación se dan. Y se abren esas posibilidades de negociaciones. Correcto, ¿no? Yo, fuera del tema de la licencia con goce, es decir, que me voy a mi casa, me paga mi remuneración y después recupero, puedo pedir que me adelanten vacaciones, que me den vacaciones. Es más, algunos trabajadores que no quieren recuperar pueden pedir una licencia sin goce de haber y ya no tienen que recuperar. La situación en la que espero no tengamos que llegar ya de un punto de vista más macro es que comiencen a iniciarse solicitudes de suspensión perfecta de labor, es decir, que las empresas vean que su actividad empresarial, por ejemplo, turismo, por ejemplo, exportación, vean que no necesitan a los trabajadores y van a tener que suspender por caso fortuito, fuerza mayor, las relaciones, y la norma me permite hacerlo hasta por 90 días, ¿no? Entonces es una situación ya un poco más... Además que ya se está presentando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Ica y en Ayacucho se han suspendido las festividades, en Ayacucho, Semana Santa, que congrega muchísima gente, y los carnavales, y en Ica la vendimia. Eso para pequeñas agencias de turismo, por ejemplo, tener una carga laboral cuando no vas a tener público, significa un tremendo problema. Correcto. Entonces, en la legislación laboral peruana existe un mecanismo que se llama suspensión perfecta de labores, que es que el empleador, ante situaciones como esta, comunica a los trabajadores la suspensión hasta por 90 días, no creo que el plazo sea tan largo, y comunica a la autoridad administrativa de trabajo, Ministerio de Trabajo, autoridades regionales de trabajo, y luego la SUNAFIL interviene para verificar la existencia de la causa que origina esta suspensión. Yo creo que la existencia es evidente, ¿no? Y esperemos que la autoridad de trabajo, como hace tiempo no lo viene haciendo, sí sea un poco más comprensible con estas situaciones respecto a las suspensiones perfectas y en que ese caso, mientras se dé el plazo de esta suspensión, el trabajador no cobra. No cobra. Lo que hay y exige la norma es que antes de que el trabajador no cobre, se comienzan a dar posibilidades de alternativas que no generen tanto daño al trabajador. Adelanto de vacaciones nuevamente, cambio de part-time, cambio de jornadas, unos trabajan unos días, otros trabajan otros. Es decir, ya tendrá que ver una manera de cómo el empleador con sus trabajadores acuerda para no llegar a la suspensión perfecta. ¿Qué pasa si el trabajador efectivamente es diagnosticado con el COVID-19 y se sobrepasan los 20 días de para laboral? Los primeros 20 días de para laboral los asume directamente el empleador. El empleador paga la remuneración de esos primeros 20 días y no hay ningún sistema de reembolso. A partir del día 21, quien asume económicamente esa retribución del trabajador es Esalud, por eso que los empleadores todos los meses pagan un seguro. ¿Completo? El sueldo completo. Lo que pasa es que hay un promedio de los últimos 12 ingresos del trabajador, se hace un promedio y Esalud en principio es el sueldo completo del trabajador en promedio. Y esto lo hace Esalud hasta por 11 meses y 10 días más, es decir, el periodo de incapacidad es un año. ¿No es cierto? No creo que lleguemos a esos niveles de extensión, pero esa es la norma peruana que establece cómo el sistema de los primeros 20 días los asumo yo, los días del 21 en adelante el empleador paga igual, pero ya tiene la posibilidad de pedir el reembolso de salud del subsidio que pagó. O sea, el trabajador no se ve perjudicado porque la plata la sigue recibiendo de su empleador. Claro, en fecha puntual. Correcto. Ya es un entendimiento entre salud. A ver si me devuelve también. El empleador y el salud. A ver si Correcto. devuelve con esa rapidez que se necesita. Correcto. Y después del año ya una curiosidad personal, porque obviamente el coronavirus no va a durar tanto, pero ¿qué pasa después? Cuando ya pasas un año, pasas de un sistema de incapacidad temporal para el trabajo, ya un análisis de que si eres inválido en algún porcentaje para el trabajo. Ya pasas de incapacidad a invalidez. Y entonces ahí hay todo un tema ya que entran las AFPs y los seguros, ¿no? Okay, perfecto. ¿Qué otras medidas ha sugerido el Ministerio de Trabajo? Porque escuché incluso que se va a exhortar a las empresas a que tengan los servicios higiénicos en perfecto estado, que se le dé algunos kits a los trabajadores de limpieza en algunos casos. Están agregando algunas sugerencias para que el empleador tenga con su trabajador. Sí, hay ciertas exigencias mínimas de información primero, ¿no? De cómo informar a los trabajadores frente a qué estamos, cómo se contagia, qué medidas de prevención tiene que haber.
establecer también un sistema de protocolo donde existe un líder dentro de la empresa para que comunique todas estas cosas y también asuma la información que llega de los trabajadores, y todo el tema del lavado de manos, de necesidad de ir a una atención médica, del contacto, del distanciamiento social, esta palabra que se está utilizando muchísimo últimamente. Las formas de saludo. La forma de saludo, ¿no? Pero fuera de eso, interesante también es la posición que ha adoptado el Ministerio de Trabajo en el sentido de darse cuenta que las medidas a veces consensuadas toman mucho tiempo porque hay una negociación, y en una relación laboral evidentemente las partes están realmente contrapuestas en muchos casos, ¿no? Entonces creo que la Autoridad de Trabajo ha tomado conciencia de ello y seguramente va a emitir en estas próximas horas algún decreto supremo que haga que la situación de emergencia se faciliten algunas actuaciones más directas, más unilaterales, y eso sería importante. En el Estado, por ejemplo, se han hecho públicos ya algunos roces, ¿no? En Arequipa se hizo un plantón porque los médicos y enfermeras sentían que no se le estaban dando los elementos de protección necesarios. Las enfermeras también han incluso anunciado un paro justamente por eso, por mejorar las condiciones de protección personal, ellos que tienen trato directo con pacientes. Y en situaciones como estas de emergencia hay que saltar ciertas formalidades que son importantes en una coyuntura normal, pero en una coyuntura de emergencia creo que es importante darle una facilidad a quienes tienen que actuar rápidamente, ¿no? Y del sector público pasamos al sector privado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi cargo, mi puesto me exige viajes a zonas peligrosas de contagio? Me mandan a Italia, me mandan a Francia. Yo podría, como trabajador, decir, oye, bacán, pero esto lo posponemos porque pues, no voy a poner en riesgo mi salud. Sí, no hay una norma específica en el Perú que establezca eso, pero bajo un sistema de seguridad y salud en el trabajo, que tanto el deber de prevención en el cuidado de mi salud lo tiene el empleador como yo, como trabajador, podría exigir o pedir que no se me haga ese tipo de... excepcional de protección, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo no sé cómo va a actuar el Poder Judicial. Yo, abogado, tengo varias diligencias en provincia, por ejemplo, ¿no? Que se están quejando del hacinamiento, las personas trabajando muy juntas y esto favorece un eventual contagio. Claro, entonces tenemos que viajar a provincia permanentemente y entonces estamos esperando también alguna comunicación al respecto para ver qué vamos a hacer con las próximas... Porque con los clientes, con los usuarios del servicio, se puede hacer una conferencia telefónica, una teleconferencia, pero ya cuando hay necesidad de acudir a una comparecencia de SUNAFIL, a una comparecencia del Poder Judicial, entonces creo que todos tenemos que poner la mano en este tema, ¿no? Sí, pues porque lo que se ha recomendado en términos generales es evitar el contacto y la aglomeración de personas en todos los ámbitos, ¿no? Correcto, entonces yo creo que todos tenemos que trabajar en ese aspecto y esperamos un poco las normas que hagan que temporalmente se puedan adoptar medidas un poco más directas y sin la necesidad de un acuerdo que en muchos casos, por la rapidez que necesitamos de las respuestas, no se obtiene muchas veces, ¿no? Esperaremos entonces si hay algunas medidas ya concretas, específicas, algún manual de cómo actuar en esta situación especial y te volveremos a convocar. Gracias, Germán. Gracias a ustedes, buenas tardes. Así cerramos nuestro bloque económico. 3 de la tarde con 42